Jesús la rescató de la muerte. Wow. Poderoso lo que Dios hace. Ok. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gozo? No, quédate. ¿Dónde está el gozo? Aleluya. ¿Dónde están los que aman a Jesús? Yo creía que se les había ido el gozo. ¿Están preparados para recibir el mensaje de la palabra del Señor en este día? Ok. Vamos entonces, vamos a leer nuestro verso que está en el libro de los Proverbios. Ok. Libro de los Proverbios. Capítulo 6, versos 16 al 19. Dice, si lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Padre, ministramos tu palabra en tu nombre. Señor, glorifícate y edifica tu pueblo en el nombre de Jesús. Pueden estar sentados. Hoy voy a hablarles acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. Continuamos con nuestra serie basada en Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. Y como ya hemos visto, vimos ya los ojos altivos, vimos la lengua mentirosa, y hoy vamos a tratar el tema de las manos derramadoras de sangre inocente. Recordemos que el número 7 en la Biblia habla de la plenitud. Es decir, si dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, está diciendo que este es el colmo, es decir, es lo máximo que Dios abomina, es lo máximo que Dios aborrece. Y acuérdese que la palabra abominar significa algo repugnante, asqueroso, y que aborrecer significa odiar, odioso, adversión, contrario, enemigo, enemistad, mal, menosprecio. De tal manera que estas 7 características representan la plenitud de la maldad que Dios rechaza en cualquier ser humano. Y cuando la palabra habla también acerca de las manos, dice que las manos derramadoras de sangre inocente, el término de mano aquí también significa tomar poder sobre otros. Eso es lo que significa. Estar bajo de la mano de alguien significa estar sometido a su voluntad. Entonces, para que usted me entienda esto, vamos a estar leyendo 2 citas, y vamos a leer primero en el capítulo de Jueces, capítulo 2, verso 16, y dice la palabra: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano, ¿se fijan? Los librase de la mano de los que le despojaban. Y también en Lucas 24:7 vamos a encontrar otro pasaje que dice así, diciendo, está hablando Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos, subraye la palabra mano, en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. De tal manera que la mano entonces tiene una connotación de dominio, de autoridad o de sojuzgar a alguien. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de manos de sangre inocente, yo quiero que en el hebreo aparece hay 3 palabras para matar, porque si me está hablando de que son manos que derraman sangre inocente, tengo que entender que está hablando de gente que mata a otro, que asesina a otra persona.
Entonces en el hebreo vamos a conseguir 3 palabras para matar. La primera palabra es la palabra shahat, S-H-A-J-A-T, que significa matar, matanza, significa carnicería. Es el término usado cuando Abraham fue a sacrificar a su único hijo Isaac. Se usa esta palabra. Se usa también cuando se refiere a una matanza en general. La otra palabra que encontramos en el hebreo es la palabra harak, con H y termina en J. Harak, que expresa la idea de quitar la vida a una persona, como en el caso de Caín y Abel. Cuando Caín le quitó la vida a Abel, ahí está la palabra harab. Y hay una tercera palabra que es la palabra rabhab. Ahora tiene una R y una A. Y esta palabra rahab indica matar a propósito, se traduce como asesinar y aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Por eso cuando vemos los 10 mandamientos, vemos allá en Éxodo 20:13, cuando los 10 mandamientos realmente lo que está diciendo es no asesinarás, porque tenemos que diferenciar entre la palabra homicidio y la palabra asesinato. Cuando hay un homicidio, por lo general es involuntario. Alguien que le produjo la muerte a alguien de manera involuntaria. No hubo premeditación, ni hubo alevosía, ni hubo nada de esto. Fue un accidente involuntario. Por eso en la Escritura vemos que habían ciudades de refugio que el Señor había hecho para que cuando una persona matase a alguien, corriese rápido a la ciudad de refugio, hablaba con los ancianos de la ciudad y los ancianos lo tenían allí como un refugio, ¿ok? Pero yo me voy a enfocar básicamente en esta mañana, es en la palabra asesinar, porque tiene que ver con las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces tengo que hablar acerca de algo que se hace premeditadamente, es un asesinato, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por puntualizar entonces que la palabra aquí cuando Éxodo 20:13 dice no matarás, está hablando no asesinarás, debiera ser el término correcto. Entonces ya vimos entonces hay una diferencia. Entonces asesinar se refiere a un acto premeditado que atenta básicamente contra la imagen de Dios que puso en usted y puso en mí. Somos tan importantes para Dios que Él personalmente, como un acto de amor, Jesús murió por ti y por mí cuando no valíamos nada, cuando no merecíamos nada. Jesús decidió morir por ti y por mí en la cruz del Calvario como uno de los mayores actos de amor. Ahora, quiero que anote esto y tenga en claro esto. Jesús cuando fue a la cruz del Calvario no murió por los perros, no murió por los caballos, no murió por las ballenas jorobadas, no murió por los manatí, murió por ti y por mí, que tenemos la imagen del Dios viviente. Amén. Así es que quiero que entiendas eso, porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Puedes entenderlo? Entonces, por eso dice la Escritura en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 9, verso 6. Mire cómo dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 9, verso 6. Dice, el que derramare sangre de hombre por hombre, repito, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será demandada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, la ley demandaba lo que todos conocemos como el ojo por ojo y el diente por diente, es decir, sangre por sangre. Eso es lo que estaba establecido en la ley.
Ahora, Dios quiere que tú no mates a nadie porque no te es agradable, no quiere que tú mates a alguien porque el tipo es demasiado torpe, no quiere que mates a alguien porque el tipo es un metiche, no quiere que mates a alguien porque el tipo es un embustero. Dios no quiere que mates a alguien porque sencillamente ese alguien es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así de sencillo. Entonces, asesinar a una persona no es solamente violentar a esa persona, sino es violentar a Dios que lo creó. Entonces, darle la muerte a alguien no solamente es un problema social, es una afrenta a Dios. Y no solo es una afrenta a Dios, sino que ofende a la imagen de Dios que Él creó. Es decir, nos convertimos cuando alguien asesina a alguien de una manera premeditada, entonces está yendo directamente, está haciéndole la guerra directamente a Dios. Se ha levantado contra Dios porque fue Dios el que hizo el hombre a la imagen y semejanza de Él. Entonces, el asesinato es más que un problema espiritual, es un problema demoníaco, es un problema espiritual. Amén. Parece que no me entendieron. El asesinato es un problema más que social, es un problema demoníaco, es un problema espiritual. Mire cómo dice la Escritura, yo lo quiero invitar. En Juan 8:44 dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, le habla a los fariseos y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiero también que vaya conmigo a Juan capítulo 10, verso 10, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué viene el ladrón? Para matar, hurtar y destruir. Diga conmigo: matar, hurtar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios crea la vida y Satanás quiere acabar con la vida. Satanás quería acabar con tu vida, hija, pero Jesús no se lo permitió. Jesús es el autor de la vida. Entonces, Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente, porque la sangre que cae sobre la tierra, déjeme decirle, aquí usted va a tener un entendimiento de algo tremendo. Cuando alguien asesina a alguien, se derrama sangre. Esa sangre cae sobre la tierra. Y dice la Escritura que la tierra desde su interior clama por esa sangre que se derrama. Entonces mire cómo vamos al primer asesinato de la Biblia, que está en Génesis capítulo 4, verso 10, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y dice la Escritura en el verso 10, dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? Cuando Dios le reclama a Caín, le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde mí, a mí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde clama? La sangre clama desde la tierra. Ahora, hay otro pasaje que quiero que lea, que está en el libro de Números, capítulo 35, versos 33 al 34. Y dice así: no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Aquí tienes la primera enseñanza. Aquí tienes la razón
por qué nuestro país está como está. Nuestro país en este momento tiene récord de muertes violentas. Nuestro país, cada día que usted abre las páginas de los periódicos, se encuentra con el parte diabólico y terrible de las morgues anunciando que entraron 40 cadáveres, 50 cadáveres, hasta 70 cadáveres, cosa que no se ve ni en la guerra. Eso se ve aquí. Entonces, cuando tú derramas sangre inocente, esa sangre comienza a demandar justicia. Y sabes que esa fue la razón en el libro de Levítico, en el capítulo 25, del 1 al 4, hay dos razones por las cuales el pueblo de Israel fue 70 años cautivo a Babilonia. La razón fue, en primer lugar, de que ellos no guardaron, no le dieron reposo a la tierra. Estaba establecido que cada 7 años debían darle un año de reposo a la tierra. Y no lo hicieron. Y en segundo lugar, la otra razón fue por la sangre derramada en todo Israel. Entonces, eso le trajo como consecuencia al pueblo de Israel 70 años cautivos en Babilonia. Quiere decir que la sangre que se derrama sobre la tierra clama desde la tierra por la justicia de Dios. Entonces, aquí tienes la razón por qué nuestro país está como está. ¿Por qué nuestro país, siendo el país con mayores reservas petroleras del mundo, está en la situación en que está? ¿Por qué el país que debiera tener todo el potencial para crecer y ser un país de primera élite en el mundo, esté como esté? Por la sangre derramada que clama delante de la justicia de Dios. En pocas palabras, hay una maldición sobre esta tierra. Por eso yo hablaba la semana pasada y le decía lo importante de bendecir la ciudad con nuestros labios. Y yo les hablaba a ustedes de lo importante que es levantar un sacrificio de alabanza. Porque donde se para una persona y comienza a declarar que este país no sirve, que yo me voy de este país, que yo me voy para tal parte, que yo voy a hacer esto, que este país se lo llevó quien lo trajo, tiene que pararse un hijo de Dios y decir, pero Dios no ha dicho la última palabra sobre este país. Dios bendice nuestro país. Yo como hijo de Dios me paro y bendigo a Venezuela y digo, Venezuela saldrá de esta nube gris, Venezuela saldrá de este momento tan difícil que ha estado viviendo. Venezuela, yo declaro bendición y prosperidad sobre nuestra tierra. Eso es un sacrificio de alabanza. Es no prestarle tu boca ni ponerte a hacerle comparsa a todos los que viven maldiciendo este país. Diariamente montones de personas. Te metes en Twitter, te metes en Facebook, la gente maldiciendo y hablando. Y lo más tremendo es que muchos pueblos de Dios le hacen comparsa a esas cosas. Por favor, a mí no me manden nada de eso, ni en Facebook, ni en WhatsApp, ni en nada. Yo lo que quiero saber es de Cristo. Mándenme mensajes de Cristo, mándenme mensajes de amor, mándenme mensajes de fortaleza. No lo recibo. Ni mis oídos ni mis ojos son basureros del diablo. Mis ojos son de Dios y mis oídos son de Dios. Mi mente es de Dios. Y hasta que me muera estaré predicando que Jesucristo cambia las vidas, transforma las situaciones, cambia todo. Entonces, quiero que lo entienda. Porque esa sangre que está derramada allí, esa sangre demanda una acción del pueblo de Dios. Esa sangre que ha sido derramada demanda una acción tuya y mía. Tuya y mía, tuya y mía, tuya y mía, tuya y mía. Nos demanda que salgamos de la comodidad.
Hay gente muriéndose en las calles. Niños inocentes. No solamente los de Gaza. A la gente le preocupa los de Gaza. Sí. Es triste lo que pasa en Gaza. Es triste lo que pasa en Israel también, porque a Israel también le matan gente. Pero lo que pasa en mi país, ¿qué haces tú por eso? ¿Desde cuándo tú no oras, ni ayunas, ni vigilas, ni vigilas, ni vienes a un tabernáculo aquí donde oramos todos los lunes para que el Señor levante este país? ¿No dice la Escritura que tú y yo somos sal de la tierra? ¿No dice que somos una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad? Entonces, en el mundo espiritual, el diablo anda campeando. Pero tú tranquilo, tú estás viendo televisión tranquilo, cómodo. El domingo fuiste a la iglesia, eso sí. No se trata de eso. Se trata de tomar la responsabilidad. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta, ni mi mensaje te agrada. Yo no vine a decirte cositas bonitas. Yo vine a decirte lo que está en la palabra de Dios. Le voy a decir algo. Wow. ¿Cuándo se convierten nuestras manos en manos derramadoras de sangre inocente? ¿Te has preguntado? Tus manos se convierten en derramadoras de sangre inocente. Te voy a nombrar algunas, puede que hayan más, pero yo te voy a decir por lo menos la que me ministró el Señor a mí. Número uno, cuando por